Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Vamos a desarrollar un taller en el que vamos a indagar por las metodologías de enseñanza de los procesos de lectura y escritura. Cuando hablamos de procesos de lectura y escritura, estamos hablando de ese momento en el que vamos a enseñar a los niños no solo a decodificar, sino a leer y a escribir. Para esto entonces vamos a centrarnos también en 3 momentos. Vamos a comenzar por una indagación en la que cada uno va a preguntarse cómo aprendió a leer y a escribir, para que vamos a poder recuperar esa memoria de conocimiento que tenemos, esa historia pedagógica que cada uno tiene, para que podamos preguntarnos a partir de cómo cada uno aprendió a leer y a escribir, cómo vamos a enseñar a nuestros chicos a leer y a escribir. Luego de esto entonces vamos a pasar a conocer el método de enseñanza que no está basado en el código, sino que está basado en el significado. Cuando hablamos del método de enseñanza basado en el significado, es el método que respeta el desarrollo natural del lenguaje en los niños, que se compone de 5 etapas. Este método natural entonces está basado en los conocimientos previos del niño y también en su conocimiento del contexto. Este va a ser el punto de partida para que el maestro inicie el proceso de lectura y escritura con los niños. Y finalmente vamos a desarrollar una actividad práctica donde se ejemplifica cómo podemos trabajar con los niños el método natural de lectura y escritura a partir de un recortado que también nos va a permitir trabajar el aprestamiento, que es tan importante en los primeros niveles de enseñanza. Comenzando entonces, cada uno va a preguntarse cómo aprendí yo a leer y a escribir, cómo me enseñaron a mí en la escuela. Recuerdo el método, tengo un recuerdo grato de esto, por el contrario tengo un recuerdo molesto, si fue en realidad significativo para mí, si en ese momento en el que a mí me enseñaron a leer y a escribir yo me enamoré de la lectura y de la escritura o si ese fue un proceso posterior. Como segundo momento, vamos entonces a conocer los 2 métodos de enseñanza. El método tradicional, que está basado en el código, que busca que los niños aprendan simplemente a decodificar la lengua escrita. Este método tradicional de enseñanza parte del fonema con su representación gráfica. Y allí es donde entonces comenzamos a trabajar los sonidos de cada una de las letras y cómo se combinan con las consonantes para formar sílabas. El tradicional, la M con la A suena ma, la M con la E suena me. Este es el método tradicional, parte del fonema, de los sonidos solos. El método basado en el significado, que es el método natural, no parte de sonidos solos, parte por el contrario de palabras. Y parte de palabras precisamente porque los niños están inmersos en un mundo donde conocen palabras. Palabras que ven en su contexto, palabras que ven en la televisión, que ven en los libros, que ven en las señales, que ven en los productos que hay en la casa. Nunca están en un contexto donde los sonidos se den por sí solos, sin formar palabras. Por eso entonces el método natural busca partir de esa etapa del niño, que viene a ser la etapa final. Cuando el niño desarrolla su lenguaje, pasa por 5 etapas en lo que está relacionado con la lectoescritura. La primera es una etapa indiferenciada, es una etapa que se da más o menos entre los 2 y 3 años, cuando los niños no distinguen entre las grafías de las letras y las otras representaciones gráficas, la representación de una casa, de un carro, de un osito. Para ellos son indiferenciados y esta es la primera etapa. Después de esto, los niños pasan a una etapa diferenciada, donde los niños comienzan a diferenciar las grafías de todas las otras representaciones gráficas. Ya saben que unas líneas trazadas de cierta forma componen una letra. Entonces, en este momento, que sea más o menos entre los 3 y 4 años, aunque no es un tiempo fijo porque los niños tienen desarrollos distintos, comienzan a aparecer en el proceso de escritura lo que se llaman las pseudoletras. Las pseudoletras son esos trazos que hacen los niños en el papel tratando de imitar lo que ellos ven como ejemplo de letras. Tenemos una tercera etapa que es de donde debe partir el proceso de enseñanza del maestro y esa es la etapa
silábica. Cuando hablamos de la etapa silábica es cuando el niño finalmente logra entender que esas grafías que comprendió en el proceso diferenciado se corresponden con unos sonidos que forman palabras. Entonces los niños comienzan a comprender que no es simplemente el trazo de la letra, sino que eso conforma las palabras a partir de las cuales hablamos. Como cuarto momento en el desarrollo natural, los niños alcanzan lo que se llama la etapa silábico-alfabética. La silábico-alfabética es un poco más compleja porque es cuando el niño comienza a desbaratar las palabras en sílabas y las sílabas en sus respectivas grafías, todavía no en fonemas. Entonces, en este momento los niños comienzan a hacer una producción textual donde quieren construir sílabas que generalmente están conformadas por consonantes y por vocales, entonces ellos intentan conformar palabras siguiendo este modelo. La etapa final entonces es una etapa mucho más abstracta, que es la etapa fonética. La etapa fonética es cuando finalmente el niño comprende que cada una de esas grafías se corresponde a un sonido, independientemente de cuáles otras grafías las acompañen para formar el sonido silábico, el niño comprende que cada una de las grafías se corresponde a un fonema. El método tradicional parte de esta quinta etapa, pero como vemos es la última etapa que alcanzan los niños. Cuando partimos entonces de ese sonido de las letras por sí solas, estamos haciendo un proceso inverso. El proceso natural entonces parte del tercer momento, no del último, sino del tercero, para hacer una progresión natural hacia ese último momento en el que los niños van a comprender el concepto de grafía y el concepto de fonema. Primero partimos de lo que para ellos es natural, que son las palabras, porque finalmente los niños se comunican a partir de palabras y eso es lo que ven ellos todo el tiempo en su contexto. Cuando tenemos claro entonces de dónde debemos partir, tenemos que preguntarnos ¿y cómo lo vamos a hacer? Lo primero que debe hacer el maestro es valorar el conocimiento previo de los niños. Como hablábamos anteriormente, los niños tienen un conocimiento de las palabras que ven todos los días en su entorno. De allí entonces es donde el maestro debe partir. Tomar una palabra que el niño vea todos los días en un producto de la casa, en una señal, en el nombre del colegio y preguntarle ¿qué dice allí? Aunque él no logre decodificar perfectamente cada una de esas letras con sus respectivos sonidos, él va a conocer qué dice allí porque su conocimiento contextual se lo dice. De allí entonces es de donde parte el maestro. ¿Qué otras palabras comienzan similar? Y si comienzan con un sonido similar, ¿cómo se van a escribir entonces? Allí estamos partiendo de lo que el niño ya conoce y estamos partiendo del tercer momento del aprendizaje de la lengua escrita. Otras actividades que son muy productivas con los niños cuando trabajamos el método natural es enseñarles a los niños desde el principio que las palabras que leen, pero también las palabras que escriben, tienen un significado. Entonces, para esto es importante que ellos siempre se puedan remitir no solamente a las palabras que forman como sonidos, sino a qué significan estas palabras, a que cuando ellos escriben algo están tratando de comunicar una idea a los otros. Por esto entonces es tan importante con los niños pequeños las representaciones gráficas de las cosas, que ellos puedan identificar, si escriben la palabra silla, que eso se corresponde con el objeto en la realidad que es una silla. Allí entonces es donde cobra una gran importancia que los niños puedan ilustrar aparte de escribir, porque cuando ilustran están entonces dando el significado a aquello que escriben o a aquello que leen. Es un proceso natural en los niños y que para ellos resulta muy estimulante porque entonces ellos comienzan
a darse cuenta que eso que están escribiendo, eso que están leyendo, sí lo conocen. Cuando hablamos del método natural, entonces, estamos hablando de un método en el que vamos a respetar los tiempos de los niños, vamos a partir de sus intereses y también vamos a realizar actividades prácticas donde vamos a permitirles a ellos construir palabras completas, oraciones completas desde los primeros momentos de la enseñanza. Para esto entonces vamos a hacer una actividad de ejemplo en el que vamos a hacer un rasgado. Y vamos a hacer un rasgado porque el rasgado es una actividad de aprestamiento muy importante. Cuando los niños están comenzando el proceso de escritura se enfrentan a tomar en su mano un lápiz. Y es un proceso bastante difícil que lo hagan de forma correcta. El rasgado nos permite que el niño ejercite ese movimiento que tiene que hacer para aprender a manejar el índice y el pulgar para después manejar el lápiz. Por esto vamos a hacer una actividad de rasgado en la cual vamos a construir una palabra a partir del método natural. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.